importancia del juego libre. Vamos a ver si se conecta, si conseguimos conectarnos con él. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy Un bien, muy gustazo. bien. He aprovechado estos minutos Bárbaro. para presentarte, para presentarles a la gente que nos acompaña hoy el tema, pero bueno, ahora que ya estás en conexión, en vivo, quería una vez más agradecerte tu tiempo. Sé que además eres bastante generoso al respecto de divulgar información. Tienes una página web que recomiendo muchísimo. Al rato en la descripción intentaremos poner tu página para que la gente que se pueda conectar, por esas capacitaciones que estás haciendo con numerosos clubes y escuelas. Y nada más, agradecerte en primer lugar. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, por compartir el tiempo. Eh, sé que estás ahí haciendo un lindo trabajo en Monterrey, en México, que es una ciudad que aprecio mucho. Te conté que tengo un amigo desde, desde que empezó Internet. Tengo un amigo ahí, Omar, a quien conocí hace 2 años. Recién, y estuvimos 18 años eh, hablando a distancia, así que la verdad que es un gustazo, es una ciudad que aprecio mucho, así que gracias a ustedes por invitarme. Una ciudad en la que esperamos contar contigo pronto, cuando se pueda, cuando esto del COVID nos dé chance, que nos puedas visitar. Estamos todos los profes de Ángeles muy ilusionados con que puedas visitarnos más adelante. Por ahí te haremos la invitación de forma más formal, ¿no? Eh, Bueno, muchas gracias. Comenzando con el tema le hemos puesto un título, La pedagogía del potrero, y yo entiendo que el fútbol argentino tiene su propia idiosincrasia. Creo que en los últimos tiempos es un gran desconocido, pese a que ha exportado futbolistas, no solo futbolistas, sino técnicos de la figura como Menotti, como Bilardo, como Valdano, La Volpe, todos esos técnicos. Yo creo que el fútbol recién se conoce menos y creo que de alguna manera hay que aprovecharnos de la cultura que tenéis vosotros ahí. Eh, Estoy encantado y sorprendido de conocer no solamente esos profes que te he mencionado, sino, por ejemplo, figuras como Anselmi, como Juan Cruz Anselmi, con sus libros, con sus cursos. Entonces, esa nueva tendencia, esa nueva corriente que nos empieza a llegar de nuevo, afortunadamente desde Argentina, me gustaría que me hablaras un poco de ello, pero antes, ¿qué es el potrero y qué podemos recuperar del potrero para las escuelas de fútbol, para la metodología? Bueno, el título ya de por sí cuando me lo planteaste me gustó, eh, y si es difícil a veces explicar, o sea, si uno fuera solamente a explicar qué es el potrero, era un pedazo de tierra, un terreno baldío, eh, donde, donde se jugaba, era una plaza, era un parque, o era el terreno que todavía no había tenido una construcción. Eh, y eso en las grandes ciudades se va perdiendo, porque cuando hay un potrero se hace un edificio y no solo hay cemento, sino que hay cemento en altura y muchísima gente viviendo. Eh, lo que sí estuve viendo es que, o conociendo con todo esto, es que en España quizá el nombre de eso es más el fútbol de la calle. Sí, Y, y acá capaz que el concepto de potrero también era jugar en la calle. Eh, y en realidad si vos me decís que es el potrero, yo tendría que decir que el potrero es Maradona. El potrero es Maradona en Villafiorito, son los videos de Messi jugando acá en Argentina, en canchas en canchas de tierra, con poco pasto, con pelotas enormes y jugando bien igual. Eh, el potrero es Tevez, es el Kun Agüero, es eso el potrero. Es la cantidad de futbolistas que salieron formados por... Es difícil a veces pensar solamente cuál fue el proceso. Yo no creo que haya sido, quizá como puede haber pasado en Holanda, parte de un proceso súper exitoso que ha tenido el fútbol argentino. Me parece que es todo, me parece que es todo, que es lo que uno va eh,
mamando por vivir acá en Argentina, lo que uno va recibiendo a medida que crece, eh, todo lo bueno y por momentos todo lo malo, la excesiva presión que hay por ganar hasta cuando uno sale al recreo en la escuela y tiene 5 minutos de recreo y agarra una pelotita de papel y jugaba un 3 contra 3 con amigos y perder ese partido de 5 minutos en el recreo era, por lo menos acá siempre lo hemos vivido como que era perder mucho, era casi, obviamente salvando la distancia, pero era la vida o la muerte en ese momento. Eh, y eso a veces es lo que al futbolista argentino lo hace tan competitivo, eh, y es lo que por momentos nos trae tantos problemas como sociedad, ¿no? Vivir siempre todo con un extremo tremendo. Cuando los entrenadores argentinos, los futbolistas argentinos van a países eh, más normales, más civilizados futbolísticamente, eh, por momentos se potencian y por momentos extrañan esta locura en la que vivimos, que la verdad que es muy difícil de explicar, y que creo que la mejor manera es venir y vivir un rato acá. Es difícil de explicar, pero vuelvo a lo mismo. Hablábamos recién de, de Monterrey, pero hablamos puntualmente de México, y para nosotros, no sé, los maradonianos, yo soy una generación todavía maradoniana, porque lo vivimos y lo sentimos, no solo lo vimos jugar, sino que lo sentimos y nos crió la generación que lo vio en el 86, yo era muy chiquito. eh, Hay cosas que no se pueden explicar con la razón. ¿Por qué se quiere tanto a Maradona? Es parte también de esta locura que vivimos. Así que para nosotros México también es tierra santa para los maradonianos, así que para Me intentar imagino. conocer el Azteca es de lo más grande que hay. Así que bueno, es una cuenta pendiente que tengo también. Bueno, pues te había escuchado, la verdad que explicas muy bien qué es el potrero porque no se puede definir exactamente como un terreno, no es un terreno, es un ambiente, es un ecosistema en el que confluyen numerosas variables, pero te escuché en una plática recién el término sistematizar el potrero, no sé, creo que nombraste a la persona a la que habías escuchado ese término, yo Sí, no. ¿Qué significa sistematizar el potrero? ¿Qué es para ti eso? sí. Esa era una frase que me gustó mucho de Jorge Cuqui Raffo, que fue futbolista profesional, y después desarrolló acá un centro de entrenamiento de jugadores libres que, y empezó a incorporar toda la metodología del Barcelona. La verdad que él desde la propuesta terminó como armando una filial del Barcelona acá en Argentina, que si bien no tuvo, o sea, empezó y no creció tanto porque rápido lo contrató Boca para tratar de tomar la metodología del Barcelona en Boca. Y lo que en un momento parecía muy bueno, eh, acá también hubo cierto rechazo, porque, a ver, pensémoslo de este lado, eh, que Boca, un club que ha sido 6 veces campeón de América y 3 veces campeón del mundo, tenga que tomar una metodología de afuera cuando ya Boca tiene su esencia, su identidad, eh, hacía mucho ruido acá y generaba un debate muy grande. ¿eh? Por dar un ejemplo así simple, tener que jugar 4-3-3, Boca siempre fue equipos más aguerridos, y el ejemplo de Riquelme como enganche, quizá el mejor futbolista de la historia de Boca. Entonces, sin ir puntualmente a eso, voy a que a veces uno quiere comprar metodologías de afuera sin darse cuenta que no estamos en un país o que no está yendo a un club que no tiene historia. ¿eh? Querías imponer algo de afuera en un club que ya tenía más de 100 años de vida y que en ese momento había ganado incluso más títulos del mundo que el mismo Barcelona. Eh, entonces, sonaba raro. Pero vuelvo a lo de Coqui Raffo, porque no me quiero perder en eso, que él habló de sistematizar el potrero y de tomar todo lo que se hacía del juego libre, pero estructurándolo dentro de una programación. Me parece que siempre fue muy interesante. Tomarla, digamos, aprender la técnica a través de la toma de decisiones, a través del juego mismo, eh, pero que no sea librado al azar, que era lo que pasaba en la calle, sino que esté dentro de un programa de entrenamiento. Entonces, era potenciar la calle aún más. Por ahí escuchando precisamente a Anselmi que mencioné antes, a Juan Cruz Anselmi,
él Sí. habla de la deuda histórica que tiene Argentina respecto a la adaptación del fútbol 11 a las modalidades más reducidas y probablemente sea el potrero quien haya pagado parte de esa deuda durante un tiempo, porque al final era una especie de juego reducido, de juego libre, de juego que fomentaba un jugador muy, muy creativo, con características diferentes, porque yo creo que en cada lugar tiene unas características o unas connotaciones diferentes jugar en la calle, ¿no? Hay un profesor brasileño, Alcides Scaglia, que estudia precisamente mucho lo que es el fútbol de la favela, pero no es lo mismo el fútbol de la favela en Brasil, el fútbol del potrero en Argentina. Yo creo que en Argentina está con una connotación de una competitividad extrema, por decirlo de alguna manera. ¿Qué metodólogos o qué coordinadores, especialistas en metodología crees que se están acercando más a esa idiosincrasia o esa esencia del potrero allá en Argentina, que a lo mejor no conozcamos tanto como si se conoce al profe Anselmi? Mira, Juan, en ese sentido yo creo que Argentina y Brasil tienen muchas similitudes. Nos diferencia quizá el idioma y por momentos, si los dos habláramos el mismo idioma, seguramente nos hubiésemos potenciado mucho más. Pero lo poco que he conocido Brasil, eh, uno ve que viven el fútbol muy parecido, que están todo el tiempo con la pelota en los pies, que están todo el tiempo jugando, disfrutando, incluso ellos tienen movimientos de la samba, del samba brasilero, así que eh, la verdad que en ese sentido yo veo más similitudes que diferencias. Lo que sí creo es que toda esta propuesta de achicar las canchas que venía de Europa, quizá de Horst Wayne, y de ver lo que se estaba haciendo, lo que estaba proponiendo la UEFA y la FIFA, quizá por eso Argentina se demoró un poco, por la historia que tiene, y por esto mismo que te decía de Boca y Barcelona, podría ser el mismo concepto de decir, si nos está yendo bien, ¿por qué le vamos a hacer caso a, no sé, a propuestas que capaz que no han sido tan exitosas? En realidad acá la discusión es si esto no se iba a terminar perdiendo en el tiempo, y si uno no tendría que actualizarse y potenciarse. En ese sentido, me da la sensación de que lo que ha pasado con Guardiola, Mourinho del 2008 para acá, que en Sudamérica, en Argentina, se vio mucho y se vivió mucho, eh, con los duelos de Champions, viendo la Liga Europea, teniendo a Messi ahí, entonces hemos visto mucho. Eh, Eso también nos potenció a nosotros como entrenadores, desde un concepto genérico, hablo de directores técnicos, hablo de preparadores físicos, eh, hizo que lleguen muchísimos libros europeos, hizo que mucha gente que capaz que no sabía para dónde ir, comprara absolutamente todo lo que vendían en los libros españoles, o compraran la periodización táctica al 100% sin tener en cuenta que estaban acá en Argentina, que no es que acababan de fundar un país nuevo y no tenía cultura, que era un país con su identidad. A mí me toca, yo soy, dentro de las materias que doy en el curso de entrenador, doy historia del fútbol. Historia del fútbol del país, de Argentina, e historia del fútbol mundial. El fútbol argentino tiene muchísima historia. Después la liga inglesa, junto con la escocesa y la holandesa, fue la primera liga. Se juega el fútbol acá reglamentado desde 1891. Eh, la Copa América, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, nace en 1916. Y la UEFA, con todas las guerras y todo, empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Y acá ya se jugaban los sudamericanos, que después fueron la Copa América. Digo, no estamos sin parecer, sin ser exagerado, ni lo malo que a veces se toma de los argentinos, que parece que inventamos todo. Sí, creo que también hay que ser respetuoso y de golpe no olvidarnos de dónde estábamos, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra identidad. Y en ese sentido creo que todo lo que vino de Europa fue muy bueno, pero me da la sensación que lo ideal es poder mezclarlo con lo que acá ya existe, con lo que acá siempre se hizo. Porque lo que dicen es que los españoles o los europeos vinieron a ver qué se hacía acá para mejorarlo allá. Entonces, no podemos dejar de mirar qué se hacía acá, porque allá de golpe valoran a Menotti, valoran a Valdano, hay un montón de discípulos de Bilardo, no nombramos Bielsa, pero también la Volpe en toda la escuela mexicana, ni que hablar. Entonces,
parece que de golpe fuéramos otro país y no justamente Argentina, donde salió Maradona, Di Stéfano, Messi, todos estos entrenadores que estamos hablando. Exactamente, no, hay una ida y vuelta continua desde el continente europeo al continente americano de metodologías, parece también, pasa un poco lo mismo con el famoso tiki-taka, que parece que lo inventaron en Barcelona, luego uno ve un partido Hungría-Inglaterra en el 50 y tantos y se da cuenta que no es tan así, ¿no? A veces la barrera del Sí, idioma hace que no haya tanta conexión, por ejemplo, con países como Croacia, que tiene un fútbol base muy potente y una metodología muy potente, o con Inglaterra, sin ir más lejos. Yo creo que el idioma ha favorecido que haya un intercambio fluido entre los países latinoamericanos, que creo que durante mucho tiempo y siguen todavía abanderando los argentinos, ¿no? Eh, yo insisto, ¿no? Insisto que, y bueno, y más en estos tiempos de compartirnos constantemente información entre diferentes profesores de diferentes países. Tú tienes un amigo en Monterrey. Yo creo que el tema de las metodologías tenemos que intercambiar muchas ideas, pero luego tienen que tener raíces originales de cada sitio, ¿no? Cuando uno llega a México, yo que vivió durante 10 años en México, no puede caer tal cual la metodología que uno representa o en la que uno cree en el país, porque tiene connotaciones diferentes, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Por eso me interesa mucho, Juan Pablo, el tema del potrero, el tema de la calle, porque yo creo que eso es lo que representa, de alguna manera representa el juego libre, representa mucho a los ciudadanos de ese país, ¿no? Eh, yo que he investigado un poco con el tema del potrero, he visto que tienen unas características como los grupos multiedad, que es el juego libre, un jugador creativo. ¿Qué características entiendes, Juan Pablo, que es más importante de las que pudiera tener el potrero allá para el jugador argentino? ¿Y cuál es para ti la esencia del jugador argentino o del fútbol argentino? Y cómo se puede potenciar y recuperar para que los demás países bebamos de esa esencia o nos inspiremos en esa esencia? mirá, vuelvo a cuestiones históricas de cómo fue progresando Argentina como país. El fútbol lo trajeron los británicos, no los ingleses, los británicos, hablo de ingleses y escoceses, fue mucho más fuerte la, la raíz escocesa acá en cuanto al fútbol. Los primeros campeones fueron escoceses y el padre del fútbol argentino fue escocés. Y en ese sentido, cuentan, me ha tocado leer y he compartido, por ejemplo, con el profe Carlos Borsi, que ha leído mucho también de esto, eh, que, que, la esencia del futbolista criollo es el que había nacido acá, no el que venía de descendientes de europeos, eh, o el que venía con raíces de acá, por una cuestión genética que no era muy fuerte, que no era muy alto, que no podía, en los primeros duelos entre inmigrantes y criollos, eh, no podía dividir la pelota larga porque perdía, no podía jugar por arriba porque los europeos eran más altos, no podían, entonces no le quedó otra que hacerse fuerte en tenerla cerca, en protegerla, en gambetear, en jugar mucho por el piso. Es como que eso dicen los libros, obviamente yo no viví fines de 1800, pero sí he investigado para tratar de entender un poquito, para tratar de entender eso. Entonces, siempre se terminó como hablando de eso. El fútbol argentino tuvo una década de oro, que fue toda la década del 30 y 40, que coincidió con que Argentina no compitió en los mundiales por cuestiones políticas, por distintas cuestiones del profesionalismo, la Segunda Guerra Mundial, y en el medio disputas políticas, eh, con que quiso organizar el Mundial del 38, con que quiso organizar el Mundial del 50, con una huelga y un éxodo de futbolistas a fines de la década del 40. Entonces Argentina vuelve en el 58 a jugar un Mundial. El último había sido en el 34, pero con un equipo B, y en realidad el último de verdad había sido el 30, el primero. Entonces estuvo 28 años casi sin competir y queda eliminado en primera ronda y pierde 6-1 con Checoslovaquia. Y
A ver, estoy hablando de historia, pero estoy hablando de actualidad, porque es lo que hoy se habla. Al haber perdido contra Checoslovaquia y contra Alemania en ese momento, termina armándose acá un debate de nosotros seguimos jugando a la pelotita y en Europa, físicamente, tácticamente, nos están superando. Entonces, hubo 20 años de confusión de estilos. O 20 años, no, 15, porque hasta que llegó Menotti en el 73, 74, y ahí Menotti dice, tenemos que volver a nuestra esencia, y Argentina sale campeón del mundo. ¿Sí? Y pasó algo raro también, que lo hablo siempre. España fue campeón del mundo, cambiando el estilo de la furia que había conseguido una Eurocopa. Ahora fue campeón del mundo. Entonces, cada vez que España traicione su estilo que lo llevó a la gloria mundial y al reconocimiento mundial, siempre vamos a estar discutiendo algunas cuestiones. En ese sentido, el fútbol argentino, 8 años después de salir campeón de una manera con Menotti, sale campeón con Bilardo, que si bien era un gran equipo y ha jugado un muy buen torneo, Bilardo estaba diferenciado ideológicamente de Menotti. Entonces, a partir de ahí se arman como dos ramas, como que uno no sabe cuál es el estilo del fútbol argentino. Creo yo que por el hecho de haber sido campeón del mundo de dos maneras diferentes. Si España fuera campeón del próximo Mundial con el estilo de la furia, volvería al debate ideológico. Si Italia fuera campeón jugando tiki-taka, como le dicen, volvería la discusión de decir basta de catenaccio y vamos al tiki-taka. Pero mientras que Italia no sea campeón, con un juego de posición y de posesión, como dicen ustedes, vamos a seguir así. Mientras que Inglaterra no salga campeón, siempre va a querer Inglaterra o va a mirar su 4-4-2 con dos centrodelanteros altos, porque es lo que lo llevó a ser campeón del mundo en el 66, y así. Entonces me parece que cada uno tiene su esencia, su identidad, que es lo que hablábamos, ¿no? Tenéis como una bipolaridad en ese sentido, porque habéis tenido grandísimos técnicos de una corriente y también muy buenos representantes de la otra. Entonces, buscando esos puntos comunes, buscando esa esencia, eh, ¿cuál es la manera de recuperar el juego creativo? Porque si bien es verdad que han tenido técnicos diferentes, los jugadores que formaban parte de esos planteles tenían una esencia de jugador técnico y quitando a Maradona, es decir, quitando a Maradona que está en otra clasificación, había jugadores como Gurruchaga, había jugadores con una capacidad técnica bastante importante y con una personalidad bastante fuerte. Yo no conozco muy bien las regiones argentinas, pero identifico claramente que en Rosario hay algunos jugadores que salen de Rosario con un perfil determinado y que en Buenos Aires, bueno, pues es la capital, la que más jugadores tiene. ¿Cuál es el perfil del jugador argentino? Y no sé si haya diferencias entre regiones que se puedan nombrar o que se puedan de alguna manera describir. Y mira, acá, para empezar, digamos, estoy hablando para México y un poco para España, Sí. pero hay que entender cómo es la geografía de nuestro país. Nuestro país mide 4.000 kilómetros de largo por 1.000 de ancho. Entonces, ya de por sí, lo que para España quizá es cerca, para los demás es todo lejos. Sé que Monterrey está bien al norte y está quizá alejado del DF, o un poco alejado, pero son distancias muy parecidas a las argentinas. Nosotros estamos acostumbrados a recorrer mucho. El fútbol juvenil de Argentina, por ejemplo, cuando un equipo de Buenos Aires tiene que jugar, digo de Buenos Aires desde un punto de vista porteño y centralizado, pero tiene que jugar en Tucumán, que hasta ahora era del fútbol juvenil, tiene 17 horas de micro. El otro día hicimos una capacitación para los entrenadores de Huracán de Trelew, que está en la Patagonia, ¿sí? En el sur de Argentina, y me contaba que la primera división de uno de los clubes más conocidos de la Patagonia, cuando jugaba un torneo regional, terminó saliendo un miércoles para llegar a jugar el domingo al norte del país, que había estado viajando 8 horas, bajando a moverse, viajando 8 horas, bajando a moverse, en época de micro, obviamente, y bajos presupuestos. Acá la realidad es que Argentina siempre estuvo centralizado en Buenos Aires. Somos, por redondear, 44 millones de argentinos
y hay 11 millones en Buenos Aires y alrededores, lo que es el Gran Buenos Aires. Y sumado a eso, después está toda la parte del campo, toda la parte de la Pampa Argentina que está rodeando a Buenos Aires, pero un poquito alejado, que siempre fue la zona quizá más, sin herir susceptibilidades, quizá más rica del país, donde los pibes mejor se alimentaban también. Entonces, tenían un beneficio para poder llegar. Entonces, no es casualidad que las provincias que rodean a la ciudad de Buenos Aires hayan tenido muchísimos más futbolistas a nivel selección. Todo lo que es la provincia de Buenos Aires, que está fuera de la ciudad de Buenos Aires, después quedan 600 kilómetros, sigue siendo Buenos Aires en provincia, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, dentro de Santa Fe está Rosario. Obviamente cada ciudad grande, Córdoba y Santa Fe y Rosario, que son las ciudades grandes, tiene sus problemas, tiene sus potreros, sus barrios carenciados, sus villas, donde quizá la única salvación para salir de esa situación, o lo más fácil, termine siendo llegar a ser futbolista. Entonces, a partir de ahí, el pibe lo que tiene quizá cuando arranca a jugar como objetivo es, tengo que hacer esto para llegar, para salvar a mi familia, para esto, entonces la presión es enorme, es una mochila de piedra que juega, pero el que sobrevive a eso, y él llega muy fortalecido, entonces quizá después no le pesa salir a jugar en una cancha llena, porque ya jugó por plata en el barrio, porque ya jugó bajo presión, porque jugó, no sé, habiendo comido mal, pero sabía que tenía que dejar todo por salvar a la familia, como puede haber sido el caso de Maradona, y todos los que están detrás de Maradona. Estamos hablando de uno, pero tenemos para nombrar sin fines de eso. Entonces, bueno, siempre el fútbol argentino se apoyó más en las clases media y media y baja, en la clase baja, lógicamente, con los problemas que eso trae, porque suele haber déficit alimentario, suele haber temas de descanso, uno a veces le dice tenés que dormir bien y no sabe cómo está conformada la familia, la casa, la pieza, con cuánta gente vive, si duerme en un colchón, si duerme en una cama. Hay tantas cuestiones, así que creo que eso, que deberíamos anotar todo y ponerlo todo en un lugar para mezclarlo, pero eso es lo que hace que el fútbol argentino se juegue en un nivel de competitividad enorme. Hoy hay 2.500 argentinos jugando en el mundo, sacando nuestra liga. 2.500. Hay una cuenta argentina que se llama Axel, que se llama Argentinos por el Mundo, son las iniciales, que todos los años hace su listado de futbolistas argentinos del mundo. Pensemos solamente si volvieran los mejores 600 a jugar en la primera división. O sea, Argentina siempre fue un país exportador de futbolistas. Tenemos para armar otra liga argentina, otra primera división, otra segunda división, con jugadores de elite. Entonces, bueno, eso es lo que lo hace también tan competitivo. Eso condiciona muchísimo la organización de los clubes de base, las canteras. Está muy condicionada, porque si bien es verdad que tenéis una etapa de los 6 a los 13 años muy condicionada por el juego en la calle o por cierta informalidad en la formación, también es cierto que los exportáis muy jóvenes, que hay jugadores que con 17, 18 años están saliendo a Europa, y eso creo que condiciona muchísimo la formación del jugador. Pero por otro lado también se tiene ciertas ventajas. Los clubes sí tienen para invertir en era, o tienen al menos no sé cómo explicarlo, un refuerzo positivo, es decir, están produciendo jugadores, están produciendo un activo que al final es importante para la economía del club. ¿Cómo se organizan esas canteras en esas etapas? Creo que Anselmi le llama juveniles, porque vosotros consideráis juvenil desde 13 años en adelante, ¿no? Sí. Bueno, primero comentarte que la mayoría de los balances de los clubes acá en Argentina cierran bien si se venden jugadores. O sea que ya es una necesidad el vender. Después, algo que no es un dato menor, en Argentina no están permitidos las sociedades anónimas deportivas.
acá funciona y siempre tuvo muchísimo peso, muchísima fuerza, las asociaciones civiles sin fines de lucro, que van a elecciones. Nosotros nacimos con eso y nos parece, somos muchos los que todavía nos oponemos a que lleguen empresas por fuera sin identidad, sin sentido de pertenencia, que de golpe acá esta locura de la cual te hablo podría generar que algún millonario argentino comprara al club que es rival para fundirlo, porque vivimos con eso que ese tipo pasaría a ser un héroe nacional para el que haga eso. Al contrario, ¿no? Entonces, lo contrario. Entonces digo, es parte de la locura que vivimos, ¿eh? No faltaría, yo creo que habría 5 locos que perderían su fortuna con tal de hacer algo para perjudicar al rival. Y es parte de la locura en la que vivimos, ¿eh? Como tú decías, Y, perdóname, como tú decías, sí, hay que vivir ahí para entender muchas cosas, ¿no? sí, 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 sí. Quizás sí se tome con una liviandad, pero quiero tratar de llevarlo al extremo para que entiendan a veces algunas cosas que en una charla de amigos capaz que se juntarían un par de locos y harían una colecta para, para fundir al rival, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado, eh, pero sí acá Argentina vive no teniendo los futbolistas en su mejor edad. O sea, el futbolista de élite de los 18, 20 años, los 30 no está acá. Son contados con los dedos de la mano los que volvieron en esa edad porque quisieron, pero todavía podían estar en el primer nivel. Son contados con los dedos de la mano. Por una cuestión de que acá se vende el modelo de tenés que salvar a tu familia, y la realidad es que el jugador que juega 10 años en Europa salvó a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, si hace las cosas relativamente bien. Entonces, bueno, por momentos es demasiado esa necesidad de salvar a la familia. Lo que sí después el futbolista extraña estar con amigos, extraña, no sé, comer asados, extraña tomar mate con amigos acá, entonces cuando se junta con un par de argentinos, 2 argentinos de algún país, en algún club, siente que están ahí, se juntan la familia y empiezan a recrear lo suyo. Ahí dice, mira, tengo un comentario ahí de Fede Coronel, que es un profe amigo, Sí, que dice, se terminan de formar en Europa, y es real también. Nosotros se lo damos, por ejemplo, Agüero no es el Agüero que hoy conocemos. Y no sé si hubiese sido el Agüero que conocemos, por no nombrar siempre a Messi. El Agüero que nosotros conocemos si hubiese quedado acá. ¿Eh? Obviamente, si se hubiese quedado acá, pero también hubiese estado Higuaín, Messi, Otamendi, Vanega, todos sí, sería claro, ese Agüero. sí, sí, sí. Pero la realidad es que no es así. Preguntó un profesor acá, invito a todo el mundo, nunca me acuerdo de recordarles a todos que estamos atentos a sus preguntas, y me preguntaban por aquí en la pantalla que cuánto apoyo gubernamental hay en Argentina para el fútbol base, para el fútbol en desarrollo, ¿no? No sé cuál sea la... Y qué sé yo, es rara esa pregunta, es rara y no te lo puedo contestar. Sí te puedo decir que por momentos el Estado ayuda a los clubes o no los deja morir cada vez que alguno está en crisis, y por momentos los clubes se aprovechan de esa situación y saber que siempre van a tener un salvavidas, y bueno, a partir de ahí es como que por momentos no se administra bien como quizás se administraría si algún empresario quisiera ganar plata. Pero acá en realidad los clubes no están administrados por gente que quiera ganar plata. Ser el presidente de una asociación civil sin fines de lucro, en teoría, quiere decir que vos administrás, primero que no cobras un sueldo, no sos empleado, sos un dirigente ad honorem. Y después que tu objetivo es que todo lo que excede a los gastos que tiene el club se tiene que reinvertir en el club. Entonces, realmente hay muchos dirigentes que lo hacen por amor a sus clubes. Hay muchísimos, pero también están dadas las condiciones en la situación que vivimos histórica de nuestro país, en que el que quiere venir, robar y fundir un club, por momentos parece que lo puede hacer sin problema. Entonces, ahí es donde entra otra vez la presión de una sociedad anónima deportiva.
Yo quiero hacer un análisis de algo que se vivió en Chile cuando llegó Bielsa, contado por mismo Bielsa y por el profe Bonini, y que quizá es algo parecido a lo que pasa en México, que también lo he escuchado mucho. Que a veces, cuando uno en su país está muy bien, cuando uno en su país cobra bien, los clubes están estables y todo, voy a decir algo que es muy loco, pero eso termina perjudicando a la formación del futbolista, porque se achata y se queda siempre en su país. Eh, Acá parte de la competitividad argentina es ir a ponerte a prueba a Messi contra los mejores del mundo en la Liga Española, en la Liga Inglesa, el Kun Agüero y así. Eh, entonces, es quizá lo mejor que fueron a hacer lo que hizo Bielsa en Chile a futuro. Eh, digamos, intentar que los futbolistas chilenos vayan a competir a Europa, que Vidal no se quede en Chile, que Bravo no se quede en Chile, que todos se vayan, aunque sea a jugar a una segunda división de un país de segunda línea del fútbol europeo, pero que vayan, que jueguen una Europa League, que jueguen la fase inicial de la Champions, que de ahí vayan a otro club. Y aparte de eso, le da espacio a nuevos jugadores chilenos. Lo mismo pasa con México, le da espacio a más mexicanos que lleguen. Eso, limitar la cantidad de extranjeros. Sé que México siempre, por una cuestión de estar bien posicionado económicamente, tiene una libertad de extranjeros o un cupo muy grande, y eso hace que atente contra el desarrollo del futbolista mexicano. Hay pocos futbolistas mexicanos, pasa lo mismo en España, sin ir más lejos. España, con esto de la Unión Europea y de que todos son comunitarios y todo, cada día juegan menos españoles. Entonces pienso en esto, Juan, la cantera del Barcelona o el modelo del Barcelona. ¿Cuántos jugadores, sacando la generación dorada, cuántos jugadores terminaron jugando en Barcelona? Porque Messi le tapó la proyección a por lo menos un extremo derecho, un wing derecho, como decimos nosotros, por año, durante 10, 12 años. Lo mismo Busquets, lo mismo Xavi, lo mismo Iniesta, lo mismo Piqué, lo mismo Puyol. Digamos, un montón de futbolistas que quedaron tapados de 10 generaciones de futbolistas, ¿no? ¿Dónde están esos chicos? Hay, bueno, la cantera del Barça y la cantera del Real Madrid tienen esa coyuntura, ¿no? Ellos sacan futbolistas con bastante frecuencia, pero acaban reforzando a los contrarios, ¿no? Acaban jugando en equipos de primera división, pero de otros clubes, precisamente por ese colapso o por esa dificultad de entrar al primer equipo donde están las primeras figuras. Me preguntan cómo es el deporte colegial en Argentina. No sé si sabes, en México casi todos los colegios practican deportes, practican básquet o fútbol o de forma más o menos organizada, con equipos, con ligas colegiales. No sé si en Argentina ocurre lo mismo, nos pregunta el profe Hugo. No, la verdad que no. La educación física escolar está viviendo un enfoque más de una educación física generalista que apuntando al rendimiento deportivo. Y por otro lado, no lo veo mal porque no podemos, digamos, las escuelas no pueden solamente apuntar al rendimiento, sino a todos los beneficios que tiene la educación física, que no es solamente llegar a competir y a ser deportista de rendimiento. Si tuviéramos un desarrollo más fuerte a nivel escolar, desde la exigencia de que debería ser apuntado al deporte, seguramente sería una cantera tremenda, si estamos hablando todo esto con las virtudes que tiene. eh, Ahora, acá la base del fútbol argentino son los clubes chicos, son los clubes de barrio, son en lo que es Buenos Aires y alrededores. Nosotros le llamamos clubes de baby fútbol sería la traducción, que es fútbol 5, 6, que no es futsal. eh, Siempre este baby fútbol para nosotros fue la captación para el fútbol 11 versus 11, y ahora con la fuerza que ha tenido el futsal, con lo que ha crecido, Argentina ha sido campeón del mundo también en futsal, eh, en el año 2016, entonces nos encontramos con que hoy los mismos clubes que en otro momento funcionaban como espacio de captación para los clubes de AFA, para los clubes grandes y conocidos, hoy están teniendo
su propio semillero para seguir jugando futsal. Porque antes estos clubes eran clubes de Babi que los pibes jugaban hasta los 12, 13 y listo. Y era como que el club no les daba más espacio. Y hoy armar ese fútbol formativo, futsal formativo, les da continuidad y que estos clubes chicos, que son a veces canchas chicas, son solamente clubes de barrio chicos, crezcan muchísimo. Acá hay un club de barrio que es uno de los clubes más grandes del futsal argentino, Pinocho se llama, como el personaje del cuento, y ha tomado su estructura del baby fútbol histórico para empezar a competir futsal, y cuando empezó a competir le ha peleado mano a mano a Boca por muchos años, a River, a los clubes más conocidos que han salido campeones también. Eh, y eso está empezando a tener mucha más fuerza. Hay muchos clubes de Buenos Aires porteños, porque el futsal también es como que nació acá, y recién ahora, después del Mundial, se empezó a federalizar, que están empezando a darle muchísima fuerza a la competencia. Bueno, ahí nombran a Parque. El Club Parque es no sé si lo conocés, Juan, pero es el emblema de Club de Babi que hacía captación para Argentinos Junior, y de ahí salieron infinidad de jugadores. No sé si sea el de Tevez, no. En la serie reciente de Tevez refleja muy bien esa parte, ¿no? Sí, pero juega contra Parque, y como que Parque lo quería y Tevez no va a Parque. Pero porque Parque era todo. Jugar en Parque era jugar en la selección argentina cuando eras infantil. Era como el sueño de un nene, era jugar en Parque. Que lo que hacía Parque era salir a captar los mejores jugadores de otros clubes. Veía un buen jugador de un club y le decía, ¿querés venir a Parque? Y los chicos querían ir, y así es como se terminó armando con una selección de baby fútbol. Y con un convenio con Argentinos Junior, que es lo que hizo que Argentinos Junior sea, desde el eslogan del club, justamente yo vivo en el barrio La Paternal, que vivo a 3 cuadras de la sede de Argentinos Junior, sea el semillero del mundo, como se lo conoce. Porque salió Maradona, porque salió Cambiaso, Riquelme, infinidad, el Checho Batista, el Vichy Borghi, muchísimos futbolistas, me puedo quedar, me voy a olvidar de grandes futbolistas, pero muchísimos futbolistas que han salido y que la gente capaz que tiene ganas de empezar a nombrar acá. Seguro. En los comentarios. ¿Y cómo es la captación, ahora mezclando un poco potrero, baby fútbol? Me imagino que sí ha de estar bastante desarrollada el tema del scouting o de la captación de jugadores, de observar jugadores, de visores, no sé cómo le llaman, ojeadores, de los clubes profesionales o de los clubes con cantera a ese baby fútbol o a esa potrero, ¿no? A ese barrio, no sé cómo, el club de barrio. Sí. ¿Cómo es la captación? Bueno, es eso. Los clubes se empiezan a acercar, los clubes chicos se empiezan a acercar a los clubes grandes, se empieza a hacer un convenio. Lo que pasa es que en un momento eran convenios de palabra, porque eran clubes que no estaban registrados en AFA, los clubes de Babi. Entonces, por momentos, capaz que un club de AFA terminaba recibiendo un pibe que se había formado 6 años en el baby fútbol y se llevaba todos los derechos federativos del club de AFA. Entonces, hoy va camino a que se reconozca una ley de formación deportiva de jugadores, donde se le dé un porcentaje a esos clubes de barrio, y los clubes de AFA están en contra de eso, porque pasarían a tener que repartir algo, pero nunca reconocieron la formación de esos 6 años iniciales o los clubes que han ido pasando. Muchas veces cambiaban de club permanentemente. Así que es simplemente eso. Yo he tenido, no sé, soy del año 82, me he enfrentado a Saviola, porque vivía acá a 20 cuadras de mi casa. He compartido los inicios con Andrés de Alessandro, que es de acá del barrio, que me lo volví a cruzar como alumno en el curso de entrenador. Y nos reencontramos, los que son 81, 82, 83, nos hemos cruzado, enfrentado, o eran nombres que quizá uno los veía en revistas de fútbol infantil, y que hoy mirás esas revistas que uno aparecía en una formación, los que no llegamos, y te das cuenta de la cantidad de futbolistas que llegaron de esa camada, Colochini, Marinelli, un montón de jugadores de esa camada que uno tuvo el lujo de enfrentar, de compartir, aunque sea una cancha, como rivales. Mucha competencia en ese tipo de fútbol, ¿no? Me imagino que al final propios grupos, los propios chavos empiezan a reconocer, los propios chavales empiezan a reconocer quién es el más destacado
y eso es parte también un poco de la captación. No sé si tengan alguna pregunta los compañeros, estamos ya por terminar en 10-15 minutos. Yo sí tengo una última cuestión que tiene que ver con la formación, tiene que ver con si no crees que esa excesiva preocupación por los resultados, tanto en el potrero, que es de forma natural, ¿no? Uno compite, como dices, el que sobrevive a esa alta presión probablemente sea un jugador con gran tolerancia a esos escenarios de presión, pero igual también se perdieron alguno que otro con mucho talento o con mucha capacidad, pero que no fue capaz de soportar esa presión inicial. ¿Cómo está sobrellevando Argentina esa transición hacia un fútbol más o menos centrado en los resultados y más centrado en los contenidos, en el proceso o en esas fases de maduración de las que he escuchado tanto hablar últimamente a Anselmi? Yo creo que va a ser difícil acá, que tenemos que empezar por cosas quizá básicas, como achicar la cancha por una cuestión de que el jugador la toca más, de que tiene más participación, porque a la larga, que un pibe de 9, 10 años juegue 11 contra 11 en una cancha profesional, no le sirve para nada. Y si no fuera por los clubes de baby fútbol, ese futbolista no sería lo que es. Lo que pasa es que cuando después termina entendiendo o sobreviviendo a este 11 versus 11 en la infancia, termina llegando muy fuerte al fútbol juvenil. Entonces es lo que hace que quizá también le da una fuerza al fútbol juvenil a nivel selecciones y poder competir. Hoy ya se está compitiendo en sub-15, entonces uno tampoco puede olvidarse de eso e ir a la teoría. Por ejemplo, los libros de teoría de entrenamiento deportivo dicen que de los 6 a 10 años hay que iniciar al niño deportivamente por todos los deportes. Que a los 10 elige el deporte y elige 2 más, y a los 14 dice quiero jugar al fútbol, y a los 15 ya está el sudamericano. O sea que no tiene, hay que armar la propia teoría del entrenamiento del fútbol, siendo realistas, no siendo, buscando los libros no sé, de la Unión Soviética de la década del 80, porque esos libros hablaban de un ideal, y acá vivimos otra realidad. Por eso los libros de los profes argentinos han tenido un valor tan grande. El libro de Carlos Borsi es un libro excelente, el libro de Juan Cruz Anselmi, que lo hemos nombrado, junto con Enrique Borrelli, son libros muy actuales y que son libros de gente que ha vivido el proceso del fútbol argentino, que ha trabajado. No son libros de laboratorio, son libros de campo, que con lo que cuesta a veces a la gente que vivió más tiempo en cancha que en un escritorio, sentarse a escribir, porque eso a veces es lo difícil. Esa experiencia es la que vale oro, no la experiencia del tipo que viene y te dice, el pase es esto, el control es esto, y lo encontrás en todos lados. Me parece que por ahí hay que ir. Ahora, es cierto esto que comentan ahí, ¿no? Que no hay que quemar etapas. Lo que pasa es que yo coincido totalmente, pero hay pibes que ya por el contexto donde viven, ya quieren seguir jugando, quieren crecer, entonces, capaz que un pibe que es 7 puntos en la infancia, comparado con uno que era 9-10, el de 9-10 no pudo soportar toda la presión, y el que es 7 es un tipo responsable, comprometido, perseverante, y termina llegando, porque a la larga el fútbol juegan 11, y vos no necesitas siempre al mejor jugador de Babi, al que gambetea y hace goles. Vos vas a necesitar un comprometido, vas a necesitar uno que sepa cuándo sacarla a la tribuna, quedan 2 minutos, estás por salir campeón en primera división. ¿Qué la vas a parar y vas a salir gambeteando tu central y vas a pedir eso? Y perdés el título mundial. Vas a pedirle a tu defensor central que la saque del estadio, si puedes. Entonces, a la larga, el fútbol tiene eso, hay lugar para todos, hay lugar para el alto, hay lugar para el bajito, hay lugar para el inteligente que controla y pasa. Yo me quedo con esa frase de Guardiola con Busquets, que le dice que jugando a un toque es el mejor, jugando a 2 toques es uno más, jugando a 3 toques parecía que ya era malo. Entonces, obviamente uno a Busquets no lo ponía de Messi, y si a Messi le hubiesen puesto de defensor lateral izquierdo, no hubiese sido Messi, porque hubiese salido bombeteando, capaz que la perdía y le hacían un gol a tu equipo. O sea, cada uno se potencia jugando de lo que puede, de lo que mejor rinde. Claro. Por ahí esta plática, no quiero terminarla sin recordar que
que te dedicas a la formación de entrenadores. Hay una pregunta relacionada con esto. Que tienes una página web con un alto contenido o con un alto espíritu divulgativo de conocimientos y que bueno, y que podemos, de hecho nosotros lo hacemos, que podemos buscarte los clubes para realizar algún tipo de capacitación, en estos momentos obligatoriamente a distancia. ¿Cómo son esas capacitaciones, profe? Porque además hay una pregunta de un compañero que dice que cómo debe formarse el formador. ¿Cuál es la esencia de esas capacitaciones o por dónde están virando o girando ustedes ahora respecto a la formación del entrenador? Para mí el cambio de paradigma más grande es entender que el protagonista del juego es el jugador y no el entrenador. Eso es el principio de todo. Hay que prepararse mucho para darte cuenta que no sos el más importante, que por algo se llaman jugadores los que juegan el juego, y todo lo demás estamos de la línea para afuera. ¿eh? A mí me gusta dar como ejemplo el caso, no sé si vamos a llegar con el tiempo que se nos corte la transmisión, vos me dirás, Probablemente pero terminemos, sí. bueno, lo cuento rápido si llegamos, pero el caso de Bielsa y el fair play, cuando devolvió la pelota con el Diz, e hizo que se ha tomado por todos lados como un gesto muy bueno, y yo lo comparto. Por otro lado, si uno lo quiere llevar al extremo, y lo hemos planteado en el curso de entrenador, porque así lo vivimos acá en Argentina, si un jugador no le hacía caso a Bielsa y no dejaba que el rival le haga el gol, ¿qué podía hacer Bielsa? Sacarlo. Y de cambio, te saco, pongo a otro. Si un segundo jugador no se deja hacer el gol y le roba la pelota, puede sacar a dos, puede sacar a tres, pero no puede hacer más de tres cambios. Entonces, si los jugadores decidían no dejarse hacer el gol no iba a ser, no iba a poder devolverlo Bielsa el gol. Entonces, a la larga pasa por ahí. Ese video me acuerdo que un jugador intenta como revolearle una patada al que venía avanzando, pero con esa sensación de no pases por acá. O sea, te voy a dejar hacer el gol, pero no pases cerca mío porque te la saco. Como diciendo, no quiero ser cómplice de esto. ¿Cómo explicas esa competencia del jugador que dice, me estoy dejando hacer un gol? Como diciendo, me crié toda la vida evitando goles y ahora me tengo que dejar hacer un gol. Así que me parece que va Bueno, por ahí también la esencia. sí, yo creo que por ahí estamos intentando buscar de todos, formarnos como entrenador, pero no para demostrar conocimientos en la cancha, sino para que quienes demuestren ese conocimiento sean los propios jugadores, ¿no? Pues, profe, te agradezco infinitamente, quedan unos pocos minutos, pero no quiero apurar el tiempo, prefiero que se quede en ese menos de una hora, pero te agradezco infinitamente tu tiempo. Te agradezco además, que te lo he dicho por teléfono, a mí me preguntaban que por qué no hacíamos estas pláticas más seguido y yo les decía, mira, busquen en Fútbol Formativo, que ahí está Juan Pablo regalándonos un montón de charlas muy entretenidas. Y a la gente que quiera hacer algún tipo de pregunta que nosotros podamos compartirte o algún tipo de comentario, pues son bien recibidos. Profe, muchísimas gracias y espero tenerte pronto en Monterrey. Bueno, muchas gracias a toda la gente de México que estuvo presente y a todos los que compartieron este ratito. Y bueno, el eslogan nuestro es que el conocimiento se comparte, no sirve de nada tenerlo y guardártelo. Así que a compartir conocimiento, que este tiempo ayudó para eso. Bueno, pues Muchas gracias a todos. por ahí compartiremos todos los links, profe. Un abrazo enorme. Gracias a todos. Chao, chao.